la carta de Santiago, y hemos llegado a un punto en el que Santiago ha estado confrontando a su audiencia y a nosotros con lo que nosotros podemos definir los tres elementos de la religión verdadera. ¿Cómo sabemos nosotros que estamos en la religión verdadera? Y no solamente eso, que estamos practicando la religión verdadera. En el capítulo 2, Santiago nos ha dicho que hacer favoritismo entre los hermanos, escoger a unos hermanos a razón de su condición social por sobre otros, despreciar a unos y poner en un lugar de honra a otros, es una actitud pecaminosa. Tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Una iglesia que hace acepción de personas, que hace a un lado, mira por encima del hombro a los hermanos, que por la providencia del Señor se encuentran en una situación desfavorable y pone en alta estima a otros por causa de sus dinero y sus propiedades y sus posesiones, simplemente está demostrando que no están practicando la fe verdadera. Después de eso, Santiago, en la otra mitad del capítulo 2, versículos 14 en adelante, nos muestra y confronta a su audiencia una vez más acerca de la realidad de la fe cristiana. Y vimos hace 8 días que la fe no consiste solamente en decir de boca que simplemente creemos, decir simplemente de boca tener buenas buenas intenciones con hermanos. Y Santiago nos decía en el capítulo 2 que así como es de superficial y de hueco decirle a un hermano que el Señor lo ayude sin tener la mínima intención de hacerlo, de igual manera decir que tenemos fe pero no tenemos obras, simplemente es una falacia, es una mentira. Después ocurre y aparece otro tipo de personas que dicen que ellos creen realmente en Dios, tienen un conocimiento de Dios, de su palabra, pero obviamente ellos están de acuerdo con la doctrina verdadera, pero no está reflejado en obras. Santiago, esa clase de personas les dice, bueno, muéstrame tu fe, pero sin usar obras. Santiago demuestra aquí, su tesis es básicamente que el hombre no puede demostrar que es justificado por la fe sola, a menos que esta fe venga acompañada de obras que lo demuestren. Y después de eso, Santiago nos muestra 2 casos bíblicos mostrándonos que la fe bíblica, la fe que está en las Escrituras, es una fe que se demuestra en obras. Nos muestra el caso de Abraham y nos muestra el caso de Rahab, la ramera. Y finalmente en el versículo 26, Santiago llega a la gran conclusión de todo su capítulo 2, y es que nos demuestra que la fe y las obras son inseparables. Así como un cuerpo no puede separarse del alma para tener vida, para demostrar que realmente ese cuerpo posee vida, de la misma manera la fe sin las obras simplemente son falsos, una fe falsa, está muerta, dice Santiago. Así que ese primer elemento de la religión verdadera por el cual nosotros fuimos exhortados, capítulo 2 acerca del favoritismo, ahora Santiago pasa a entrar al capítulo 3, donde va a confrontar el segundo elemento de la religión verdadera. ¿Dónde se encuentra esto? Capítulo 1, versículo 26. Si alguno cree ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Esa será ahora la idea que Santiago va a desarrollar del capítulo 3 hasta el versículo 11 del capítulo 4. Santiago nos va a exponer en esta mañana la realidad de la lengua, sus efectos y su maldad, y luego, después de esto, nos va a mostrar los estragos que una lengua puede causar en medio de una iglesia. La religión verdadera, nos ha dicho el autor, se manifiesta no solo por el cuidado hacia los pobres, sino también por un sabio uso de la lengua. Así que ese va a ser el tema en esta mañana, hermanos. Santiago nos va a hacer una exposición de la lengua. Santiago nos va a hablar de la importancia
una advertencia acerca, sobre todo a los maestros como yo, y a los que aspiren a ser maestros, acerca del uso de la lengua, y unas consecuencias más abajo, y unas ilustraciones que él va a utilizar para mostrarnos la gran realidad acerca de nuestra lengua. Ahora, hermanos, para Dios es supremamente importante cómo usamos nuestra lengua. La religión verdadera no solamente se limita al hecho de nosotros hacer las cosas correctas exteriormente, tener un culto reverente, hacer predicación expositiva, ofrendar en la iglesia, sino que gran parte de nuestra religión se demuestra por la forma en cómo nosotros utilizamos nuestra boca. Gran parte de la religión de una persona se cae o se sostiene de acuerdo a la forma en que la persona usa su lengua. Podemos hacer alarde de mucho conocimiento doctrinal, de mucha teología, podemos hacer alarde de muchas cosas, pero si nuestra lengua no es refrenada por nosotros, demostrada en dominio propio, de nada sirve profesar la fe en Cristo Jesús. Así que Santiago nos demuestra, hermanos, que el uso correcto de la lengua está ligado directamente con la correcta observancia de la religión que es pura y sin mancha delante de Dios. Es decir, aquella religión verdadera, aquella devoción externa que Dios aprueba. Ahora, hermanos, esto está ligado necesariamente con la idea de Santiago de que la fe sin obras está muerta. Hermanos, la lengua, las palabras, el hablar, nuestras conversaciones son obras. Así que no solamente esto se limita al hecho de hacer buenas cosas, sino también en cómo usamos nuestra lengua. Nuestra boca también demuestra el fruto del Espíritu. Así que Santiago ahora va a empezar una discusión de cómo la verdadera religión se manifiesta en la vida de un cristiano. ¿Cómo sabemos, hermano, que usted está en la religión verdadera y que está practicando la religión verdadera? Santiago nos dice, mira cómo utilizas tu lengua. Santiago quiere demostrarnos y llevarnos a meditar en la importancia de buscar la sabiduría divina. Eso lo vamos a ver dentro de 8 días. O bueno, dentro de 15, versículos 13 o 14 en adelante del capítulo 3, en buscar la verdadera sabiduría que viene de Dios. Luego en el capítulo 4, Santiago exhorta a sus hermanos a que examinen las motivaciones por las cuales hay contiendas y peleas entre ellos. Causa, obviamente, consecuencia de un mal uso de la lengua. Así que Santiago quiere llevarnos siempre, hermanos, a una santidad práctica. La santidad no es un estado místico o mágico de trance producido por una canción en la iglesia en un determinado momento. La santidad no es santurronada, mostrarme simplemente como uno que no rompe un plato. La santidad práctica se demuestra en la forma en que yo trato a los hermanos menos favorecidos y también cómo yo utilizo mi lengua. Ahora, si ustedes ven, Santiago está haciendo eco de las enseñanzas de Jesús en gran parte del Evangelio de Mateo. ¿Qué dice Jesús en su palabra, en su Evangelio? Jesús llama a los fariseos generación de víboras y luego les dice, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, si hay algo que este pasaje nos va a mostrar es que el corazón humano está podrido, lleno de pecado. Y que podemos ver el corazón de una persona, podemos nosotros ver lo que hay en el corazón de alguien simplemente al oír sus palabras. La forma de expresarse demuestra el corazón. Hay una frase muy bonita, eso lo he dicho algunos domingos, no sé quién la dijo, dicen, es que los ojos son la ventana del alma. Bueno, no sé, eso no es bíblico, pero la Escritura sí dice que la ventana más precisa para conocer el corazón de alguien es la boca. Delante de nuestros ojos, el corazón humano es invisible, no podemos ver las intenciones ni las motivaciones de alguien con nuestros ojos, pero sí lo podemos percibir con nuestros oídos cuando escuchamos sus palabras, la forma en que se expresa, la forma de hablar. Ahora, muchas personas pueden engañarnos con sus palabras. Pueden parecer que ellos son algo
cuando realmente su corazón demuestra o en su corazón hay otra cosa. Pero tarde o temprano estas personas caerán por sus palabras. Así que hermanos, en esta mañana, al venir a este texto, mi propósito es que examinemos nuestro corazón por medio de nuestras palabras. ¿Cómo está mi corazón? ¿Qué tanta santificación hay en mi vida realmente demostrado por mis palabras? ¿Estoy caminando realmente? ¿Estoy creciendo en la fe? ¿Mis palabras están demostrando realmente que estoy creciendo en Cristo Jesús? Porque nosotros pensamos, hermanos, que el crecimiento espiritual solamente leer más la Biblia, orar más, ayunar más, venir más a la iglesia más seguido. Pero no hay forma de engañarnos de una forma más fácil que nosotros pasar por alto nuestras palabras, pasar por alto la forma en que nosotros usamos nuestra lengua. Allí hay un gran termómetro para medir la condición espiritual, no solamente nuestra, sino también de los hermanos. Jesús deja perfectamente claro que nuestra naturaleza pecaminosa se demuestra por nuestro hablar. Lo que decimos a menudo revela lo que de otra manera no se puede demostrar o lo que de otra manera no podríamos ver con nuestros ojos. Cosas que están muy profundas en nuestro corazón salen a flote con nuestras palabras. Piensen ustedes en un momento de mucha presión, en un momento de mucha tensión. Allí muchas veces por nuestra boca salen toda clase de palabras que demuestran el estado real de nuestro corazón. Por eso Santiago
no ofende de palabra, este es varón perfecto. Y recordemos que este concepto de perfecto en la carta de Santiago se está refiriendo a aquellas personas que no tienen doble ánimo, aquellas personas que son de una sola pieza, personas que tienen integridad moral, cristiana, no moralismo. Santiago llama a estas personas varón perfecto. Ahora, ¿a qué se refiere Santiago aquí en este texto? Bueno, Santiago nos muestra una verdad muy importante en el texto. Santiago nos dice que si podemos nosotros controlar la lengua, podremos controlar otras partes del cuerpo. Santiago nos va a decir más abajo que la lengua es una cosa terrible. Si alguien logra domar la lengua, si alguien logra domar sus palabras, como dice el texto más atrás, ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, esta persona es una persona que está demostrando madurez cristiana. Si somos capaces de refrenar nuestra lengua, esto será la marca del verdadero dominio propio. Es lo que Santiago está diciendo. ¿Cómo sabemos que alguien tiene dominio propio y que lo está desarrollando? Bueno, cada vez más puede refrenar lo que dice. Se toma el tiempo para hablar, se toma el tiempo para oír, inclusive se toma el tiempo para airarse. El que logra controlar su lengua podrá controlar el resto de su cuerpo. Ahora, hermanos, piensen ustedes en algo. ¿Qué otra parte del cuerpo es tan rebelde como la lengua? Si logramos, por la gracia del Señor, controlar nuestra lengua, podremos controlar aquellas partes que son menos rebeldes. Nuestras manos, bueno, no son tan rebeldes. Nuestros pies, bueno, podemos controlarlos. Nuestros ojos, bueno, yo creo que eso es junto con la lengua de los más difíciles. Pero Santiago pone aquí el más duro, el más difícil de controlar: la lengua. Así que, hermanos, el objetivo nosotros como creyentes, puede que tú lleves 10 años de creyente, o 5, o 2, o te hayas convertido hace un mes. El gran objetivo del creyente, de su santificación, es saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo refrenar su lengua. La espiritualidad verdadera no se refleja, hermano, en lo que decimos. Eso lo dijimos cuando prediqué ese texto. No se refleja en lo que decimos. La verdadera espiritualidad se refleja en cómo refrenamos nuestra lengua. Alguien no es espiritual porque hable mucho, ¿cierto? Algunas personas, por ejemplo, me escuchan a mí a veces explicar un texto o hablar de un tema y piensan que yo soy, no, hermano, yo no soy nada. Al revés, si no sé refrenar mi lengua, estoy demostrando que todo eso que yo sé simplemente es palabras. La verdadera espiritualidad se refleja en cómo callamos. Ahora, eso también aplica por el hecho de no dejarnos engañar por alguien. Pensamos que alguien es muy espiritual porque habla mucho. No, hermanos, alguien es espiritual porque sabe cuándo hablar y cuándo callar. La verdadera marca de la madurez cristiana y la perfección es el dominio de lo que decimos. Quien domina su cuerpo, y Santiago, de su lengua, perdón, es capaz de dominar su cuerpo, es capaz de dominar sus acciones, es capaz de dominar sus pensamientos. Si alguien no puede controlar lo que dice, menos que podrá controlar lo que hace. Hay gente que cree que puede dominar lo que hace. ¿Cómo sabemos que eso es falso? Bueno, porque su lengua no tiene control. Su lengua simplemente va aquí por allá diciendo, hablando de todas las cosas sin pensar. Hay personas que creen que pueden tener dominio propio, pero pasan por alto el hecho de que ellos no son capaces de dominar su lengua. Así que Santiago, hermanos, noten ustedes la importancia que Santiago le está dando a este elemento de la religión verdadera. Si queremos hacer avances significativos en nuestra vida cristiana, debemos trabajar en cómo usar la lengua de una manera sabia y sobre todo cómo dominarla. En la persona espiritual mide sus palabras, reconoce cuán importante es tener en cuenta la advertencia de la palabra de Dios. Miren lo que dice Proverbios 18, 6 y 7. Dice el texto: los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama.
La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazo para su alma. Voy a leerlo en la NBI. Dice: los labios del necio son causa de contienda, su boca incita a la riña. La boca del necio es su perdición, sus labios son para él una trampa mortal. ¿Cuántos de nosotros nos hemos metido en muchos problemas por nuestra boca? ¿Cuántos de nosotros hemos buscado pleitos por nuestra boca? ¿Cuántos de nosotros hemos caído en nuestras propias mentiras, en nuestros propios engaños por nuestra boca? Eso simplemente demuestra que no tenemos dominio propio en lo que decimos. En segundo lugar, Santiago nos habla del efecto de la lengua. ¿Qué efecto tiene la lengua sobre el cuerpo humano? Ya vimos en primer lugar una advertencia contra la lengua, cómo nosotros debemos tener mucho cuidado y buscar como objetivo principal de nuestra santificación el saber refrenar lo que decimos. Ahora, en segundo lugar, Santiago con dos ilustraciones nos va a mostrar el efecto de la lengua. ¿Qué tan importante es esta idea que Santiago está hablando? Bueno, verdaderamente Santiago habla de tres ilustraciones: un caballo, un barco y una chispa. Tres ilustraciones. Como buen judío va a utilizar tres ilustraciones. Ahora, ¿por qué estas ilustraciones, hermanos? Cuando ustedes ven un caballo, bueno, ya casi no hay muchos en la calle como antes. Cuando ustedes vean un caballo en la calle, debemos recordar el poder de nuestra lengua. Cuando veamos ilustraciones de un barco, debemos recordar allí nuestra lengua. Cuando veamos imágenes de un incendio, debemos recordar nuestra lengua. Dice Santiago: he aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos todo su cuerpo. Santiago utiliza en primer lugar esta ilustración de un caballo porque él sabe que es algo común en la vida de los judíos. Muchos de los judíos habrán visto a los romanos venir en caballos, habían visto a muchos de estos hombres cabalgar, y en la historia de Israel se conocen obviamente los caballos del faraón y del rey, y bueno, todo esto que ustedes ya saben. Pero Santiago nos lleva a pensar lo siguiente. Santiago habla de que el freno en la boca del caballo, cuando le colocamos obviamente esta brida en la boca al caballo, el caballo puede obedecer y podemos llevarlo hacia donde nosotros queremos ir. Podemos controlar todo un animal sin importar cuántos kilos pueda pesar, simplemente colocándole algo en su boca y jalándolo hacia donde nosotros queramos llevarlo. Ustedes ven, por ejemplo, esas competencias de equitación, ¿no? Que el caballo salta por ciertos obstáculos y el jinete lo lleva de un lugar a otro, y yo con el anillo yo me ponía a pensar: bueno, ¿y este señor cómo hace para que el caballo lleve ese orden? ¿Y cómo hace para llevarlo de un lugar a otro y que salte cuando tiene que saltar? Y bueno, porque ese pequeño pedacito de metal dentro de la boca puede controlar a este animal. Entonces, ¿cuál es el efecto que Santiago quiere ilustrar a través de esto acerca de la lengua? Que algo tan pequeño como la lengua puede direccionar la vida del ser humano. La lengua determina el destino de una persona. Quien usa la lengua, como la Escritura nos enseña, puede dirigirse y caminar por el camino de la justicia, por el camino de la santidad. Pero si alguien no controla la lengua, como vimos en el texto de Proverbios, este hombre estará metido en problemas toda su vida. Andará tropezando de un lugar a otro, metiéndose en un problema y en otro, y en otro, y en otro, y causándole problemas a otros. Así que en primer lugar, Santiago nos muestra a través de esta ilustración que la lengua tiene un efecto direccionador. En segundo lugar, Santiago usa otra ilustración, y es la ilustración de un barco. Así también la lengua es un miembro pequeño y se gloria de grandes, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son dirigidas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. ¿Han visto ustedes, hermanos, esos barcos de cruceros por el Caribe? Esos barcos inmensos que tienen piscina, teatro, centro comercial, bueno, es una ciudad flotando. Y pensar que una cosa tan grande
Santiago dice es manejado por un timón, simplemente por un artefacto muy pequeño a comparación con el tamaño del barco. Una cosa muy pequeñita puede manejar algo tan grande. En esta ilustración, a diferencia de la anterior, Santiago nos dice lo siguiente, que este barco puede ser dirigido en medio de vientos impetuosos o violentos. Y también nos muestra en esta ilustración que el que maneja el timón lleva el barco por donde quiera. ¿Quién determina la dirección de las naves? No es el viento. El viento impulsa la nave, pero lo que realmente lleva la dirección de estos barcos es el timón. Ahora, nótese que no es el fuerte viento, vuelvo y repito, lo que maneja la dirección del barco, sino el piloto. ¿Cierto? Se hace ese contraste entre lo pequeño del timón y lo inmensamente grande de la nave. Entonces, una persona que pueda manejar un barco, hermanos, si un hombre es capaz de manejar un barco tan grande como un barco de cruceros, ciertamente el hombre debería ser capaz de controlar su propia lengua. Es el piloto de la nave y no el viento el que determina el curso del barco. El hombre regenerado que ha nacido del Espíritu, como dice Santiago, que la palabra de Dios está implantada en él, no va a ser las circunstancias lo que lo maneje, no va a ser su lengua la que lo controle, sino el Espíritu Santo a través del dominio propio. Ahora mire cómo es Santiago después. Así también la lengua es un miembro pequeño y se gloria de grandes cosas. Ese es el contraste que Santiago quiere poner. Una cosa tan pequeñita como la lengua puede hablar cosas infladas, puede hacer alarde de muchas cosas, puede contarnos cuentos, ¿cierto?, que nos podemos inventar, pues. ¿Qué tanto efecto produce en los demás el accionar de la lengua? Puede inducir a los hombres a la violencia o puede hacerlos más nobles. Puede instruir al ignorante, alentar al abatido, consolar al sufriente, confortar al moribundo. O puede aplastar el espíritu humano, puede destruir reputaciones, esparcir desconfianza, odio e inclusive, hermanos, llevar a las naciones a la guerra. La lengua se jacta de muchas cosas. Esto nos demuestra, hermanos, el carácter del hombre. El hombre cree en su arrogancia, en su orgullo, que él es mayor que Dios. Muy chiquita y se gloria de muchas cosas grandes. Ahora, hermanos, pensemos un momento. Después de ver estas ilustraciones, ¿qué tan importante es para ti meditar en el hecho de que muchas de las cosas que tú haces en tu vida y hacia donde va tu vida están directamente relacionadas con la forma de hablar y lo que tú dices? El momento que estás viviendo ahora en tu vida, en este momento, es producto de de la forma en que tú has usado tu lengua. La persona con la que te casaste fue producto de tu lengua. Tú hablaste. El trabajo que tienes es producto de la lengua. El lugar donde vives. Tu vida espiritual en este momento se refleja por la forma en que tú hablas. Piensen, hermanos, de la gran influencia y el gran efecto que la lengua tiene sobre la vida humana. ¿Cuántas personas hemos herido con nuestras palabras? ¿A cuántas personas hemos incitado a hacer algo con nuestra boca? ¿Cuántas veces en vez de ayudar a un hermano, lo hemos destruido con nuestra boca? ¿Cuántas veces hemos destruido la reputación de alguien en un momento de rabia? ¿Cuántas veces hemos esparcido desconfianza y odio en medio de personas por nuestra boca? La lengua, hermanos, verdaderamente es un miembro peligroso. Usar la lengua, usar las palabras de una forma incorrecta, conlleva gran peligro. ¿Qué tan peligroso es? Santiago, después de ilustrarnos en estos
versículos la influencia de la lengua, pasa ahora a hablarnos de la maldad de la lengua. Y aquí es donde yo quiero hacer más énfasis. Así la lengua es un miembro pequeño y se gloria de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Santiago utiliza después la ilustración de un bosque en llamas para mostrarnos acerca de la maldad de la lengua. ¿Qué tan terrible es la lengua del ser humano? Bueno, de la forma en que un pequeño chispa, un fosforito encendido puede prender todo, acabar con hectáreas completas de selva o de bosque. De igual manera, pequeñas acciones de la lengua pueden causar grandes destrozos. Santiago dice ahí que la lengua es un fuego, es una chispa. La tercera ilustración de Santiago nos lleva a pensar acerca de estos efectos de la maldad de la lengua. Se relaciona con una chispa y un bosque. Las dos anteriores nos ilustran el efecto de la lengua sobre la vida humana. Aquí se nos ilustra las consecuencias de la lengua en la vida humana, el efecto destructor sobre los demás. Santiago comienza diciendo que la lengua es un fuego, hablando de su efecto demoledor sobre las personas. Miren lo que dice: la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Dice en la otra versión, un mundo de iniquidad. Ahora, esta expresión es muy llamativa. Santiago dice que la lengua por sí sola comprende todo un mundo de maldad. Es decir, solo basta con la lengua. No necesitaríamos ninguna otra parte del cuerpo para pecar, para dañar a otros. No necesitaríamos nuestras manos para matar a alguien. No necesitaríamos nuestros pies para ir a algún lugar para pecar. No necesitaríamos nuestros ojos. Solamente basta con la lengua. Ella tiene tal poder destructivo que simplemente si tuviéramos lengua y no tuviéramos nada más, podríamos acabar con otras personas. Otras versiones dicen manifiesta un mundo de injusticia. Es decir, la lengua demuestra todo lo contrario a lo que es la vida justa de un creyente. Cuando ustedes escuchen a un inconverso usar su lengua, eso que ellos hablan, todas las cosas que ellos dicen, refleja todo lo contrario de lo que debe ser la vida de un creyente. La lengua hace alarde de grandeza humana y también habla de la supuesta independencia de Dios. Y miren ustedes el poder tan fuerte de contaminar al hombre. Dice así: la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Y aquí Santiago hace eco de las palabras de Jesús cuando nos dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. ¿Qué está diciendo Jesús? Lo mismo que vimos en otro texto, que lo que dice la boca demuestra lo que hay en el corazón. ¿De dónde salen los malos pensamientos, homicidios, inmoralidad, robos, falsos testimonios y calumnias? De dentro del corazón, reflejado en la lengua. Así que, hermanos, el gran obstáculo para llevar una vida cristiana no son los demás. A veces pensamos que los demás son el obstáculo para que yo sea santo. Es que si el hermanito fuera de esta manera, si los hermanos fueran de esta otra manera, si mi iglesia fuera de esta manera, yo sería un hombre más santo o una mujer más santa. Hermano, el gran obstáculo para que nosotros podamos llevar una vida piadosa es nuestra lengua y nuestro uso incorrecto de ella. Lo que nos impide llevar una vida agradable a Dios es nuestra lengua. Ella sola comprende todo un mundo de maldad. Ella sola nos contamina. Jesús diciéndolo, vuelvo y repito, haciendo eco: lo que sale de nosotros es lo que nos contamina. La lengua dice mentiras, calumnia, enciende el odio, crea discordia, incita a la lujuria. Es decir, la lengua da pie a muchos pecados. Hermano, piensen en esto. ¿Cuántos pecados hay en los cuales la lengua no está involucrada? ¿Cierto? La lengua corrompe todo lo que somos como seres humanos. A causa de nuestra inclinación a la maldad, la lengua está metida en casi todos los pecados.
La lengua contamina nuestro cuerpo, ensucia nuestra vida cuando la usamos de una forma incorrecta. Y luego Santiago dice en el versículo final, para terminar ahí, e inflama la rueda de la creación. Esta palabra es un poco difícil porque solamente se encuentra aquí ese concepto. Y palabras más, palabras menos, Santiago está apelando aquí a una forma de hablar muy común de los griegos antiguos. Ellos consideraban que la vida tenía ciclos como una rueda, como un círculo. Entonces Santiago dice que estos ciclos de la vida, todo esto que hacemos, los altos y bajos de la vida, están influenciados por la lengua también. Dice que inflama la rueda de la creación. Es decir, la lengua no permite que llevamos una vida normal, completa como Dios quiso que la tuviésemos. Dios deseó en el momento de la creación que el hombre viviera de cierta manera, pero al momento que el hombre comienza a utilizar su lengua de una forma equivocada, él le mete candela a la vida. Él le mete fuego a la creación, él le mete fuego a esta vida. Empieza a destruir. No hay una cosa más dañina, hermanos, que el ser humano haga, que dañe la creación y dañe su orden, que la lengua. Ahora, Santiago no nos habla de los pecados, cómo el poder destructor de la lengua se materializa, pero otros autores sí lo dicen. Por ejemplo, el Proverbios, el hablar neciamente, el decir palabras necias, es pecar contra Dios. El mentir, el más básico de los pecados, allí se usa la lengua. La arrogancia, el alardear, el mostrarme superior a los demás, también es otra forma de usar la lengua de una manera devastadora. Propagar rumores sin un fundamento claro, chismear, el chisme dentro de las iglesias, ¿es producto de qué? Personas que no pueden santificar su lengua, no la pueden refrenar, no son capaces, no tienen dominio propio. Pero ustedes ven que lo más parecido a, digamos de forma de una ilustración a un chisme es el fuego. Ustedes escuchan esa frase, es que se regó en polvo, se prendió, ¿cierto? Se esparce como el fuego. ¿Cuántos de nosotros calumniamos, chismeamos y pensamos muchas veces que eso es algo legítimo? Hermano, te voy a contar algo de un hermano para que oremos. Se disfraza de chisme, ¿cierto? Todo el mundo es piadoso, la murmuración. Por eso Santiago dice que la lengua inflama la rueda de la creación, no permite que la gente viva vidas normales, porque el chisme, la murmuración, la lengua inflama la creación. Hermano, nosotros sabemos que es más fácil curar las heridas del cuerpo que las heridas producidas por las palabras. Una persona puede ser atropellada en la calle y de una u otra manera esa persona se va a curar. Pero las heridas producidas por las palabras pueden durar años en sanarse. Noten ustedes el poder, la maldad tan fuerte que tiene la lengua. Hermano, hay personas que son metidas a la cárcel porque dejan botellas, ¿cierto? En un bosque y se prende el bosque. Nuestro discurso puede ser más destructivo que inclusive una persona que deja una botella y se prende en medio del calor y enciende un bosque. Muchos de esos conservacionistas dicen, no, tomará muchos años para poder volver a tener este bosque que teníamos después de un incendio. La lengua prende, incendia con maldad, daña a otros y causa un gran daño emocional en muchas personas, que puede tardar aún más años de lo que tardaría un bosque en crecer en nosotros. Una palabra mal dicha en un momento equivocado puede causar más dolor y más sufrimiento que un golpe que nosotros le demos a alguien. Nuestra lengua se jacta, destruye, mancha, demuestra lo que hay en nuestros corazones. Nuestra lengua comienza disputas, peleas.
Ahora, ¿por qué esto? Mira lo que dice Santiago al final. Y es inflamada por el